Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. Después de la caída en 1918 y la disolución en 1919 del vasto imperio austrohúngaro que se extendía desde Centro Europa hasta los Balcanes, la mayor parte de las zonas alemanas del antiguo imperio de los Habsburgo se transformaba en la nueva República de Austria, que parecía renacer de sus cenizas y que contaba con unos 6 millones de habitantes. Este resurgimiento de la nación austríaca no se sostendría en el tiempo sino hasta 1938, cuando, de nuevo, volvía a caer bajo el poder de un ejército al cual no solo que no podía, sino que tampoco quería hacer frente. Una vez más, el ejército alemán. Tras la Primera Guerra Mundial, los países vencedores tenían una meta en común: debilitar el poder de Alemania tanto como fuera posible, no solo obligándola a entregar territorio, población, sino también evitando la anexión del territorio austriaco a Alemania. En 1931 se anunció el proyecto de unión aduanera entre Austria y Alemania, el cual fue inmediatamente vetado por los países que habían impuesto Versalles a Alemania y el Tratado de Saint-Germain a Austria. En 1933, el gobierno de Engelbert Dollfuss prohibió la rama austríaca del nazismo, disolvió las milicias del Partido Socialista y proclamó la nueva constitución al tiempo que disolvía el Parlamento austríaco. Francia, por su parte, como siempre, temeroso ante el renacimiento del poder alemán, apoyaba a Dollfuss pese a ser una dictadura. En julio de 1934, sin el apoyo de la Alemania nazi, Dollfuss fue asesinado tras un fallido levantamiento armado por parte de los nazis austríacos. Tras su asesinato, el poder de Austria quedaría en manos del nuevo canciller Kurt von Schüssing, el cual se mantuvo en el poder y radicalizó aún más la dictadura. En 1937, mientras que Austria aún se mantenía en una crisis económica, Alemania, por el contrario, ya había activado completamente su economía, lo cual permitió que el número de seguidores del nazismo en Austria no dejara de crecer pese a la persecución de la cual era objeto el partido nazi en Austria. En noviembre de 1937, Hitler anunció a los jefes del ejército alemán la intención de usar las armas para conseguir los objetivos de política exterior en lo que se refería a la construcción de la Großdeutschland, la Gran Alemania. Hay que considerar el hecho de que Hitler no pretendía anexionar a Austria por la fuerza, puesto que él era austríaco y consideraba que Alemania y Austria eran una sola nación y se debía unir al Reich progresivamente, algo parecido a lo que ya se había llevado a cabo en Renania el año anterior, que por cierto ya hice un programa de la anexión de Renania y les recomiendo que vayan y lo vean después de este, obviamente, para entender a más profundidad estas reunificaciones territoriales. El 20 de febrero de 1938, ante el Reichstag, Hitler afirma que en la conferencia de París se le había impedido a unos 10 millones de alemanes unirse al Reich y que dichos alemanes se encontraban viviendo en estados fronterizos. Esta afirmación daba a entender que Austria y Checoslovaquia estaban en el radar y eran un objetivo de Hitler. En marzo de 1938, Hitler ordena a sus comandantes preparar planes para la invasión de Austria. El entonces coronel Erich von Manstein fue capaz de preparar la operación en tan solo unas horas. Bajo este plan, el general Friedrich von Bock fue puesto enfrente del octavo ejército, al que fueron subordinadas todas las divisiones de infantería encuarteladas en Baviera, la segunda división Panzer acorazada, que en menos de 24 horas estaba en la frontera austríaca, a lo cual el día 11 de marzo el autoproclamado canciller austriaco Schüssing presentó su renuncia ante el presidente de la República Wilhelm Miklas, que posteriormente nombraría como canciller a un líder del nazismo austriaco, Arthur Seyss-Inquart, que por cierto duraría menos de 24 horas en el cargo.
En la madrugada del 12 de marzo de 1938, a las 3:00 horas, las tropas de las Fuerzas Armadas alemanas cruzaron la frontera austríaca. Las fuerzas del 16º Cuerpo de Ejércitos bajo el general Heinz Guderian cruzaban la frontera austríaca sin ninguna resistencia, dentro de los cuales se encontraba el regimiento motorizado bajo el mando del general Sepp Dietrich y la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Esta última entró el mismo día 12 en Linz, ciudad de las juventudes hitlerianas, a lo cual fueron recibidos con saludos efusivos por parte de la población austríaca, que recibían con gran júbilo a las tropas de la Wehrmacht que avanzaban sobre el territorio austríaco. Sobre las 9 de la mañana ya se encontraban en Austria las vanguardias de la segunda división Panzer, que marchaban junto al general Heinz Guderian en dirección a Viena. El mismo día, 12 de marzo, las tropas del ejército austríaco se unían a la marcha que emprendían las tropas del ejército alemán y que se iban integrando dentro de la Wehrmacht mientras se dirigían hacia el mismo corazón del poder de Viena. 2 días después tendría lugar una entrada triunfal en Viena, debido a que las tropas que avanzaban cruzando la ciudad no encontraron ningún tipo de oposición. El regimiento Deutschland SS Vergungstruppen cruzó a través de Austria justo detrás de las unidades motorizadas del ejército alemán que llegaban a la ciudad de Kufstein y se encontraban con el segundo batallón del regimiento, formado por nazis austriacos que habían huido a Alemania en 1934. Posteriormente, en septiembre de 1938 se levantó una SS Vergungstruppen, recibiendo el nombre de Der Führer, comandada por el Oberführer Georg Kepler. Aquí también, en Austria, se estableció el nuevo regimiento Totenkommandante Ostmark, en honor a la nueva provincia de Alemania. Austria, o más conocida como Osterreich por los alemanes, que significa Imperio Oriental, fue degradada al nivel de provincia, la nueva provincia de Ostmark. Ostmark en sí se remonta al siglo XIX y se usó como una traducción del término latino Marcha Orientalis, que se refería a las áreas fronterizas orientales del Ducado Franco-Baviero en el siglo IX y X. Mientras esta anexión tenía lugar, las potencias de Versalles quedaban sin palabras y sin ninguna posibilidad de reacción ante este hecho. Por otra parte, los ciudadanos germano-austríacos consideraban que la incorporación de Austria al Reich era una hazaña que ni el mismo canciller Otto von Bismarck había logrado, y sí lo había hecho Hitler, aunque igual que en Renania, bajo una dictadura. Esta anexión de la República de Austria, o el Anschluss, fue la primera vez que Alemania cruzaba las fronteras de un estado independiente y la segunda vez después de la remilitarización de Renania que tenía lugar este tipo de guerras, que se había denominado la Blumenkrieg o la Guerra de las Flores, llevadas a cabo por la Wehrmacht y de nuevo sin disparar un solo tiro. Así que, bueno, este fue el Anschluss o la reunificación de Austria al Reich en 1938. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, vayan a ver los videos anteriores o el video anterior donde hablo de la primera Guerra de las Flores. Esta fue la segunda y el próximo video va a ser la tercera, que va a ser la anexión de Checoslovaquia. Así que nada, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao a todos.